materia, dirección y estrategia corporativa, impartida por el doctor William Steinweicher, alumna Laura Zulema Padierna León, para la maestría de Administración de Hospitales. El proyecto y la propuesta planteada, en este caso, fue el estudio del Colegio Terranova, que está ubicado en Colima, donde imparte área educativa, preescolar, primaria, secundaria y bachiller. La propuesta estratégica que pretendemos fue un proyecto alrededor de 4 años. La propuesta fundamental es analizar esta empresa educativa y será determinar el camino y sistema metodológico, llevando desde la fundación hasta ahorita, como la evolución y las estrategias, posicionándose en un mercado competitivo, detectando las áreas de oportunidad y amenazas para con ello en un futuro rendir mejores frutos con respecto a su desarrollo y crecimiento. La propuesta estratégica actualmente se tiene una matrícula de 320 alumnos distribuidos en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Aquí podemos observar un FODA donde vemos que las fortalezas y debilidades están siendo ponderadas, calificadas, y dentro de las fortalezas podemos determinar que es el único colegio que tiene el sistema 1, que es nuestra mayor fortaleza. Es una institución bilingüe, es el único colegio con un proyecto en TIC y EUD. Evaluamos cada año a los alumnos en el inglés, personal comprometido, sala de psicomotricidad. Dentro de las debilidades detectadas, mantenimiento deficiente en las instalaciones, principalmente de preescolar. Falta completar el sistema de gestión de calidad porque el que se maneja no es competitivo. Falta definir un sistema de medición constante donde se vea por medio de indicadores, ¿verdad? Dentro de las áreas de oportunidad tenemos que tener en cuenta que Manzanillo, al ser un puerto importante, es ponderable a crecimiento y demanda a la sociedad dominio del inglés. Las empresas de Manzanillo requieren una capacitación específica en inglés. Hoy la tecnología favorece a los factores de crecimiento para educar y preparar. Las amenazas. La economía de muchas familias ha bajado en los últimos años debido al problema económico que ocurre en el país y desafortunadamente eso ha deteriorado y ha disminuido la oportunidad para que mucha gente tenga la oportunidad de pagar un colegio de paga. Las matrículas han disminuido en los últimos 5 años. Los eventos meteorológicos son constantes y es una amenaza. La inseguridad de todo el país es otra amenaza. Para esto, para fortalecer, llevamos un mecanismo y unas estrategias y nos fundamentamos en las estrategias intensivas. 1, penetración del mercado, donde principalmente nuestra prioridad es aumentar el número de matrículas mediante la intensificación de los esfuerzos de marketing, proyectar un mejor marketing por medio de redes sociales, por ejemplo. Desarrollo del mercado, que busca ofrecer servicios que actualmente se tienen o estar innovando constantemente. Desarrollo de un producto o un servicio que pretende aumentar las ventas y al mismo tiempo conservar a los alumnos actuales. Dentro de las estrategias que utilizamos de diversificación, está relacionada con una estrategia que se busca aprovechar la cadena de valor del colegio, ampliar sus servicios de educación y capacitación en niños, jóvenes, adultos y también en los docentes. Las estrategias defensivas que estamos proponiendo es un recorte de gastos donde se busca reducirlos que no son necesarios o los que son excesivos mediante un control eficiente de recursos para mejorar la posición financiera del colegio. Finalmente, se puede comentar que las estrategias y objetivos y propuestos aquí planteados tendrán que ser monitoreados, cuantificados por medio de indicadores para que la implementación se haga de acuerdo a los planteamientos de una buena administración estratégica, debido a que nada es estático y los cambios pueden ser necesarios durante el trayecto de la implementación. Gracias.